Hey, ¿qué onda, raza? Bienvenidos a un nuevo video. Quiero mostrar los accesorios que pedí, los cuales les podría servir a los que salen a rodadas, a viajes o simplemente en su día a día. Así que sin más, acompáñenme a ver este video. Y bueno, aquí tenemos las piezas que compré para este setup que tengo que hacerle a la moto. Tenemos la Insta-X3, el Media Mod para la GoPro 9, el micrófono que es un lavalier y este accesorio nos va a ayudar para que podamos poner la Insta3 más arriba y bueno, pueda abarcar más espacio. Bueno, ahora sí, empecemos con el unboxing. Bueno, aquí lo tenemos. Este es de aluminio, por lo cual va a ser muy resistente. También es muy liviano, pesa unos gramos nada más. Tenemos dos tornillos con el cual nos va a ayudar para poder sujetar de la parte de arriba y la parte de abajo. Tenemos este otro accesorio que también es de aluminio, el cual va a poder anclarse en alguna de las dos partes que nosotros elijamos. Y bueno, aquí podremos poner la Insta360 con este. Ya solo apretamos y ya se ajustaría. Ahora, micrófono. Este micrófono, por lo que tengo entendido, es un TRS. Los que le quedan a la cámara GoPro es un TRS, pero este viene con un adaptador especial, el cual tiene un switch. Si se pone en modo cámara encendido, quiere decir que puede agarrar como TRS, precisamente para la GoPro. Así que vamos a abrirlo y ahorita lo dejamos aparte. Esto es lo que tenemos por el lado del micrófono. Tenemos una esponja para reducción de ruido. Tenemos un clip para poderlo colgar en la ropa. Tenemos un adaptador para los que se conectan en estéreos especiales, pero obviamente este no lo vamos a ocupar para nada. El micrófono, la verdad creo que tiene demasiado cable, entonces en lo que nos importa pues es esta parte de aquí, ¿no? Este es el micrófono y este es el adaptador, el que les comentaba. Marca mi cama, off para smartphone y on para la cámara, que en este caso es el que nos interesaría para la GoPro. Nos incluye una pila, ya viene una instalada y una funda. Aquí tenemos el Media Mod, obviamente pues este no tiene muchas piezas, nada más es uno y es para la GoPro 9. Entonces vamos a abrirlo. Nos abre. Y bueno, esto es lo que nos viene con el Media Mod, un soporte para poder colocar la cámara, el tornillo. Y aquí tenemos el Media Mod. Viene con su esponja. Esta esponja que se debe de poner aquí arriba. La guía de usuario. Y por último tenemos la Insta3. Así que vamos a abrirla. Y bueno, así es como viene. No pensé que fuera tan grande. En las imágenes se ve muy chiquito. Entonces, aquí está. Y bueno, así es como viene la Insta360. Viene una guía de uso rápido. ¿Qué necesitas hacer para poderlo meter al agua? La carta de garantía, unos stickers, una mallita de microfibras para poder limpiarla, una funda para que puedas llevar tu Insta de manera segura, un cable USB tipo C, la guía de seguridad y la Insta. Así que vamos a proceder a quitarle los plásticos. Ahí está. Este sí hay que removerlo porque aquí es donde se va a sacar la pila y también donde se va a insertar la micro SD. Entonces esto para abrirse las dos pestañitas y ya se saca. Aquí en la parte de abajo tiene la ranura para la SD y bueno, la pila obviamente va de esta manera con los pines del lado derecho hacia abajo. Se insertaría. Vamos por una micro SD. Bueno amigos, aquí ya tengo la micro SD. Yo actualmente estoy utilizando una data. Muchos me dicen que no es recomendable porque se pierden los datos, pero bueno, actualmente en la GoPro tengo una Samsung que es una U3, entonces esa es mejor para grabar videos en alta calidad, pero por el mientras vamos a probarla con la data. Y bueno, la forma como debe de ser insertada es así, ¿vale? Hacemos con la uña hasta que se escuche clic. Y ya nada más metemos la batería. Y listo. Ah, mira, no me había dado cuenta que si no está bien metida, tiene ahí como un color anaranjado donde dice, hey bro, no has metido bien la pila. Entonces la metes bien y ya está segura, ¿vale? Bueno, vamos a prenderla. Aquí te pide elegir el idioma.
obviamente vamos a elegir el español, le damos siguiente. Nos pide descargar la aplicación de Insta360 para activar la cámara, así que déjala activo y ahorita regreso. Bueno amigos, ya estamos aquí de vuelta. Aquí tenemos ya la aplicación que se está instalando en Android, así que esperemos a que baje y seguimos. Pesa 675 megas. En lo que se descarga la aplicación, vamos a poner el Media Mod para probar el audio. Vamos a grabar ahora ya con el Media Mod, solamente con el puro micrófono, para ver cómo se escucha. Y bueno, ya estamos ahorita grabando con el teléfono. Aquí tenemos la GoPro 9, así que vamos a proceder a instalarle este. ¿Qué se tiene que hacer? Nada más tiene que jalar este hacia abajo para que se abra. Y listo, aquí nada más entraría. Aquí yo le había comprado otro accesorio. Este no viene así por defecto, pero aquí está la tapa completa. Bueno, para quitarla, nada más es esto y se introduce. Obviamente cerramos las patitas primero. Así, de fácil. Ya nada más se cierra. Aquí nada más quiero darles una recomendación. Yo por ejemplo aquí en la GoPro tiene protectores en los lentes y también en la parte de atrás. Si ustedes se dieron cuenta, cuando yo intentaba meter el Media Mod me costaba un poco de trabajo cerrarla. Era precisamente porque estaba haciendo esfuerzo en esta parte y no quería embonar bien. ¿Qué fue lo que me pasó? Pues a mí me rompió una de las micas. Entonces, ¿cuál fue la solución? Al principio pensé en lijarla para que pudiera entrar más fácil, pero tampoco funcionó. Entonces nada más con la uña vayan metiéndola para que embone bien, igual de este lado. Entonces ahora ya es más fácil meterla. Si bien si protege bien, hay una parte aquí en la esquinita donde se ve como levantado. Es precisamente por lo mismo, ¿no? Pero bueno, ya con esto ya está cubierto, está por adentro la mica y ya está protegida, ¿vale? Nada más tengan cuidado por si ustedes también tienen este tipo de protector. Cuando pongan un Media Mod no les vaya a pasar lo mismo que le pasó a mí. Y listo, ya tenemos el Media Mod activado. Vamos a prender. Y bueno, como se pueden dar cuenta, ya viene activado el Media Mod porque ya está detectando en esta parte lo que es la sensibilidad de la voz. Vale, entonces regresamos a grabar con GoPro 9. Bueno, ya regresamos. Aquí ya está activado el Media Mod y bueno, ya terminamos de instalar la aplicación. Así es como nos viene. Bienvenido a la app de Insta360. Aceptar los permisos necesarios. Dice que puedo tomar hasta 30 segundos en buscar el dispositivo a través de Bluetooth. Entonces los dejamos aquí juntos y esperamos. Y bueno, ya una vez que encontró el dispositivo, nos va a aparecer que aquí se encuentra. Le damos en conectar. Aquí va a mencionar conectar a la aplicación. Le decimos que sí y listo. Aquí nos va a dar cómo conectarnos a la Wi-Fi de la cámara. Una vez que nos conectamos al Wi-Fi, nos pide descargar un nuevo firmware. Entonces vamos a comenzar la descarga y vamos a esperar. Aquí nos aparecerá una leyenda de que el firmware se está actualizando. La cámara se reiniciará automáticamente cuando termine, así que esperamos. Ahí ya se está reiniciando el dispositivo, ya llegó a un 100%. Y bueno, aquí nos indica mejora del firmware, esperando que el dispositivo complete la actualización del firmware. Listo, el dispositivo ya se actualizó. Dice mejora del firmware, toca para conectarte al dispositivo. Le damos clic. Listo, ya nos conectamos. Y ahora nos dice activar dispositivo. ¿Quieres activar el dispositivo? Le damos en confirmar. Y bueno, listo. Una vez que ya está activada la cámara, ya podemos empezar la grabación, tomar fotos en HDR, intervalo, ráfaga, Starlapse, grabación en loop, bullet time, team shift, team lapse, HDR. Seleccionamos y bueno, activamos la opción que nosotros queramos y listo. Ahí ya estaría grabando. Ya nos podemos mover y obviamente ya cuando paremos el video ya podemos ver qué es lo que hemos grabado. Y bueno amigos, como yo les comentaba, podemos tener esta pieza en donde aquí se va a conectar uno de estos dos. Por ejemplo, podemos poner que aquí, esto supongo que es como un embellecedor porque toda la fuerza la está haciendo entre este y este. Entonces ahí está. Aquí montamos la cámara. Obviamente la acomodamos como quiere que se vea. Por ejemplo así, nada más lo ajustamos, apretamos este y este ya lo conectaríamos a algún enganche que tenga la moto. Por ejemplo, yo tengo este, entonces lo puedo conectar directamente aquí y este tiene un conector la moto donde se engancha para poderse agarrar. Algo muy similar a lo que sería esto, ¿no? Nada más que este es para celular. Entonces este es el que se engancha a la moto y aquí tiene
un adaptador para que pueda caber dentro de aquí. Entonces ya una vez instalada en la moto quedaría algo así desde donde está el manillar para que se pueda ver mejor la cámara. Vamos a probar el micrófono externo. Este micrófono tiene demasiados reviews en lo que es Amazon. Estuvo en promoción en el hot sale. Está ahorita en 480 pesos, pero ahorita estuvo en 200 pesos. Así que por las funciones que traía me animé a comprarlo. Y déjenme lo activo y ahorita les digo cómo se escucha. Y bueno amigos, si guardan algo, asegúrense de recordar dónde lo guardaron, porque yo la verdad ya se me había olvidado dónde lo había puesto. Entonces vamos a sacar esto, vamos a meter lo que no utilicemos. Vamos a ponerle su esponjita. Creo que es demasiado cable para poderlo poner en el casco. Listo, ahí ya lo activé. No sé cómo se está escuchando, espero que se escuche bien. Pero por ejemplo, ahí lo puse en on. Se supone que está transfiriendo todo lo que hablo mediante TRS. Si yo lo desactivo, posiblemente ya no me escuchen. A ver, lo volví a activar porque sí, de seguro no se escuchó. Ahorita ya se vuelve a escuchar. Vamos a hacer otra prueba. Aquí ya se escucha. Entonces esta es la funcionalidad que me gustó de este, que lo puedes conectar porque este te sirve para computadoras, todo lo que es computadora, tablet, laptops, te ayuda el TRSS, y para lo que es cámaras digitales, todo eso te sirve en on. Ustedes juzguen cómo se escucha mejor con la media mod, o bueno, mañana vamos a poner a prueba este micrófono en la calle con ruido para ver cómo se escucha y si de verdad vale la pena. Y bueno amigos, así es como se escucha el video ya con el micrófono interno. La verdad no sé cómo se está escuchando y si se está escuchando bien. Así es con la careta abierta. Este es el pequeño unboxing de lo que voy a estar ocupando día a día en las motos para las nuevas observaciones. La Insta360 la pienso ocupar para cuando vaya a viajes, tomar alguna escena que sea agradable. Entonces si es así, pues se las voy a estar dejando en alguna observación o en cualquier otro video que lleguemos a hacer para profundizar más en la visualización. Vale amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que se suscriban, le den like y compartan para llegar a más personas.